Buenas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien.
Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y usted? Bien. Hola. A ver. Vale, esperamos 2 minutitos más. Ahí está. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Lisandro? ¿Todo bien? ¿Será que ya estamos? Hoy yo veo Candela acá, que sería que ayer no estaba, ¿verdad? Candela, mi nombre es Katia, voy a ser la profesora de ustedes en ese curso. Ayer yo hablé con los chicos un poquito. Yo vivo en Brasil, entonces fue una tonada distinta. Yo viví 14 años en Tucumán, pero la tonada me sigue. Bueno, la estructura del curso va a ser clases teóricas, trabajos, una parcial y una final con un trabajo un poco más gordito, digamos. Nosotros cuando tengamos que hacer los trabajos vamos a distribuir, como son 8 creo, por 2 personas o 3, y las clases vão ser teóricas e sempre com um tempo para estudar o paper que você vai passar ou fazer os experimentos que vamos ter que fazer na casa. Quando tenham dúvidas, se comuniquem ou por la página ou por mi e-mail. E o que necessitem em classe ou falar depois também, não há problema. Sim? Bueno, chicos, empezamos, porque no sé si alguien más empieza. Acá se ve, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de las biomoléculas. Las biomoléculas están en los alimentos y durante todo el curso vamos a estudiar las distintas biomoléculas que son importantes para toda la estructura de un alimento. ¿Sí? Entonces, como biomoléculas importantes, las principales son las proteínas, los carbohidratos, o hay libros que hablan como hidratos de carbono, y los lípidos, ¿sí? Las proteínas, ellas son responsables por todos los procesos celulares. Entonces, en todo que hay de células, necesitamos de proteínas, ¿sí? Las enzimas son proteínas, la estructura muchas veces es la parte proteica, son macromoléculas biológicas, entonces ellas tienen actividades distintas, funciones distintas. Son formadas por 20 aminoácidos. Tenemos solo 20 aminoácidos y dependiendo de cómo se unen, forma una determinada proteína u otra. Y las uniones son siempre covalentes, ¿sí? Entonces, como proteínas, tenemos como ejemplo las enzimas, las hormonas, que son importantes, los anticuerpos,
transportadores, las fibras musculares de la leche, por ejemplo, proteínas de la leche, por ejemplo, antibióticos, entre otras, ¿sí? Bueno, y algo que vamos a ver que es muy importante, que vamos a tener también en los alimentos, son enzimas que catalizan reacciones celulares. Entonces, por ejemplo, cuando un alimento empieza a quedar blandito, es porque hay una reacción en las células del fruto o del alimento que tenemos y las enzimas están como deteriorando ese alimento, ¿sí? Un trabajo que yo quiero que ustedes hagan para la próxima semana, tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? Y que ustedes dividan, que cada uno busque 2, pero como somos 8 personas, o 3 aminoácidos, y comentamos un poquito, porque senão vamos gastar todo el tiempo hablando de un aminoácido, de otro, y es más interesante que ustedes averigüen curiosidades. Bueno, el aminoácido A, por ejemplo. Bueno, la estructura es así, y es importante por tal situación en un alimento y para el cuerpo, todo. Entonces, dividan entre ustedes los aminoácidos y cada uno habla un poquito, como cosita de 5 minutos de cada aminoácido, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De la estructura del aminoácido. Entonces tiene el centro un carbono, ¿sí? Y del lado de acá derecho, como está acá representado, pero depende de cómo se ve el aminoácido, tiene una molécula de hidrógeno, ¿sí? Acima tiene la parte de CO negativo, y acá la parte amina, ¿sí? Que sería H3N+. Entonces, siempre son así los aminoácidos. ¿Y cómo se unen? Se unen, por ejemplo, a esa partecita con esa partecita del otro, ¿sí? Y lo que cambia en los aminoácidos es el radical. Entonces, la estructura del aminoácido, la única cosa que cambia, la camiseta, la única cosa que cambia es el radical. Entonces, también podemos tener como las manos, uno que está así y otro así. Entonces, cuando se cambia, ¿sí? Se ve como un espejo. Entonces, dependiendo, se puede ser L, ese ejemplo, L-alanina o D-alanina, ¿sí? Eso es una parte más de química básica. Entonces, los aminoácidos son distintos. ¿Por qué? Porque tienen una polaridad que hace con que la interacción con agua en pH biológico sea distinta. Entonces, cada aminoácido tiene una polaridad distinta en un determinado pH, ¿sí? Y dos cosas que son importantes. Nosotros averiguar si es apolar o polar. Eso, ¿en qué cambia? El apolar sería hidrofóbico, es que no se disuelve en agua, tiene miedo de agua, digamos. Entonces es no hidrosoluble. Y el polar le gusta agua, entonces se llama hidrofílico. Entonces es un aminoácido que se disuelve en agua. Eso va a ser importante ¿para qué? Para los alimentos. Los alimentos tienen agua, unos más, otros menos. Pero eso hace la diferencia en los alimentos, ¿sí? Entonces, esses aminoácidos podem funcionar como ácidos ou bases. ¿Qué significa isso? Que cargam cargas, ¿sí? Têm cargas em ellos. E eles apresentam distintos pKs, que são as curvas de titulação. Todo isso, se vocês têm que revisar a parte de química que já tiveram, seguramente estudaram algo sobre isso, pero não vamos estudar isso, é só para que sepam a diferença de los aminoácidos que vão formar proteínas distintas, ¿sí? E também têm distintos pontos isoelétricos. ¿Qué significa eso? El pH, que la carga final de un aminoácido es nula. Entonces, son características químicas de cada aminoácido, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos cuando juntamos uno, otro? Se forman péptidos y proteínas. Los péptidos son las moléculas más chiquitas, ¿sí? Entonces, son polímeros de aminoácido. Entonces, se puede
unir de 2 a 3 a millones de residuos de aminoácidos. Y cuanto más largo, más grande la proteína, ¿sí? Las uniones son por uniones peptídicas, que se llama, entonces los péptidos se van juntando, pueden ser oligopeptídeos, que son los más chiquitos, o grandes, que son los polipéptidos, ¿sí? Ese hablando de peptídeos. Pero cuando pasamos a proteínas, son más grandes que los polipéptidos. Entonces, acá la masa molecular, ¿sí? Sería menor que 10.000 kDa. Pero, se é mais grande que isso, já consideramos uma proteína, ¿sí? E que proteínas temos importante que vemos em nos análises de sangue, em los livros, ou que tem em algum alimento? Seria o citocromo C, por exemplo, se vê que é chiquito, tem 12.000, então tem 104 resíduos, ¿sí? Tiene 104 aminoácidos. Y hasta la tirina, que es de los humanos, que tiene una masa molecular bastante grande, ¿sí? Entonces tiene casi 27.000 aminoácidos. Y acá es solo para que sepa, entonces tenemos una proteína de páncreas bovino, tenemos la lisozima, que eso vamos a ver en el curso, que hace parte de una proteína importante de la clara de huevo. Acá más en alimento, tenemos solo esas, y esas dos acá, que son importantes, que es de Escherichia coli, que es una bacteria que muchas veces puede contaminar un alimento. Sí, pero esa acá es solo un ejemplo para que tengan una idea, que puede ser desde un poquito más grande que un oligopeptídeo hasta una molécula bastante grande, ¿sí? Una proteína bastante grande. ¿Y qué tenemos de distinto en las proteínas? Tenemos lo que llamamos de proteínas simples, ¿sí? Donde son varios residuos de aminoácidos, y tenemos las proteínas conjugadas. ¿Qué significa? Que tenemos un grupo, una parte que es proteica, con una otra parte que se llama grupo prostético, que puede ser un lípido o un hidrocarbohidrato. Entonces puede ser una glucosa, y dependiendo de la parte que es más grande, puede ser glicoproteína o una proteína agregada de glucosa, por ejemplo. Entonces, cuando se conjuga, van a tener actividades distintas. Bueno, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, en laboratorio, para cuantificar o separar las proteínas? ¿Se acuerdan que ayer yo dije que hice una parte de un postdoctorado que fui a hacer ela, y tenía varias proteínas que yo quería averiguar la diferencia entre ellas, porque tenía una capacidad antimicrobiana? Entonces, cuando yo hago el cultivo en mi medio, y yo pongo, en mi caso era una bacteria, y hace la producción de varias proteínas, yo tengo que separar todas esas proteínas, porque me da, cuando yo hago una medida, me da un número, una cantidad X de proteína, pero son de todas, pero ahí yo quiero estudiar cada una, y para eso tiene que hacer un proceso de separación de esas proteínas, que se usan equipos que son caros, pero que se separa una por una. Entonces, esas proteínas se pueden ser separadas una de la otra, y pueden ser purificadas. Entonces, ¿qué significa? Además que yo separe las proteínas, ellas están en su estado puro. El primer estágio que yo empiezo a separar, yo tengo un extracto bruto. Entonces está todo mezclado. Tengo proteína, tengo glucosa, tengo todo que tengo en un medio de cultivo. Entonces nosotros empezamos a separar. ¿Y cómo se puede separar? Se puede separar por tamaño, por carga, por solubilidad, hacer por diálisis, donde separa por la solubilidad de la proteína de agua, y lo que más se utiliza es la cromatografía en columna, ¿sí? Y una cromatografía sería, que es una muy utilizada, es iónica, que separa justamente por carga. Es la más, digamos, que purifica de entrada mejor, porque ya separa, porque si no separa por tamaño,
pero por tamanho, aí já pode ter as outras características, então sempre tentamos fazer iônica, porque se se hace por tamanho, depois temos que fazer a iônica, então são dois trabalhos. E o aparato se chama HPLC, ¿sí? É um aparato que hace essa separação, e al final temos os picos, digamos, eu creio que vai ter uno para adelante, ou é um paper que vocês vão ler, e tem os picos todos separados, e aí se pode sacar cada uno, ¿sí? Se vai passando em uma coluna e vai saindo, e quando sair esse material, nós vamos separando, ¿sí? Uno a uno. E daí que averiguamos? Que atividade temos essa proteína, ¿sí? Focalização isoelétrica, e hacemos depois, para averiguar se está separado ou não, uma técnica que chama eletroforeses. Então, acá, para que entendam melhor, nós vamos ter acá, digamos que é nosso extrato bruto, ¿sí? Então, acá tem que passar por um líquido. Então, por um lado, eu tenho o líquido que vai passar sempre por la coluna, e em outra parte do aparato, eu vou injetar mi muestra, digamos. Então, vai passando, e dependendo da carga que eu tenho acá, é como empacotada, então é como se eu tenho vários pontitos arredondaditos assim, como acá, que são as resinas, e pode ser que a resina seja positiva ou negativa. Então, se eu tenho uma proteína que tem uma carga, por exemplo, a resina é negativa e a proteína tem uma carga positiva, ela se vai quedar aí juntita. Pero eu vou cambiando essa solução para que saque isso que está todo acá pegadito. Então, quando eu hago esse processo, me sale minha proteína, como acá, por exemplo. Vê, empieza a não sair nada porque ela está pegada, o 2 todavía não, depois sale a maioria e queda um pouquinho, e isso hace com que quede um pico, e eu sei que eu tenho que sacar, então, del frasquito 3 e 4, eu tenho a proteína que eu quero, ¿sí? Então, acá se pode, como eu dije, separar por carga, ou separar também por tamanho. Então, aqui são figuritas que, dependendo de como hace o preenchimento acá, são várias colunas que temos. Bueno, primeiro sacamos, digamos, as proteínas mais chiquitas, depois as medianas, depois as mais grandes. Não é que vai usar uma coluna e vai servir só para o material. Pode sair primeiro uma parte, depois outra. E quando, por exemplo, você vê acá, que tem amarillito e lila, por exemplo. Que eu vai ser isso acá, eu vou passar de novo em outra coluna, com um fluxo distinto, e eu vou separando de a pouco todas as proteínas, até que eu tenho uma proteína purificada. Então, essa acá é uma tabla, sim, acá está em português, porque o livro estava em português, é uma tabla de purificação para uma enzima, por exemplo. Então, eu vou ter primeiro um extrato, sim, que eu tenho quase 1,5 litro, e eu tenho uma quantidade grande de proteína, sim. Acá temos a atividade e a atividade específica. Quando eu vou fazendo cada passo, cada processo, até chegar à cromatografia que é mais fina, digamos, eu vou ter uma quantidade mais chica, sim, e as proteínas mais chicas. Por quê? Porque eu fui descartando tudo que não necessito. E as unidades vão bajando também, pero a atividade específica é mais alta. Por quê? Porque eu tenho a proteína que eu quero, sim? Então, essa é a diferença. E todo o trabalho de purificação de proteína, eu hice isso por, não sei, 6 anos, e parece sencillo, pero una vez pone, y bueno, la columna se va todo, o perde a muestra, ou o pico se junta com outro, não é uma coisa sencilla, tem que saber a velocidade, o fluxo, tem que saber todo para lograr isso. Isso se demora muito e também é um processo caro, porque o equipo é caro e os ativos que temos que usar para justamente despegando de la columna também são caros.
¿sí? Y una vez que yo tenga la proteína, yo tengo que averiguar, yo tengo que ver si yo tengo la proteína o no. Y eso es lo que chamamos de eletroforese. ¿Y qué hacemos? Es como una gelatina en un laboratorio y con la pipeta, esa cantidad chiquita que tenemos, ponemos acá arriba, tiene como unos pocillos, ¿sí? 2 microlitros, es muy poquito, ¿sí? Y ponemos con un colorante acá para ver que va caminando, ¿ve? Si todavía no está pura, vamos ver várias, porque essa é uma proteína, acá é outra, vamos ver assim. E acá são marcadores, então eu tenho, por exemplo, um marcador de 97.000, ¿sí? Então é uma proteína grande. E acá eu tenho delas mais chiquitas, ¿sí? Então acá se vê que temos várias proteínas. E acá, como você pode ver, por exemplo, troca aniônica, troca catiônica, ¿sí? Acá temos a proteína purificada. Então, acá, por exemplo, você vê que tem uma coisa larga, ¿sí? E tem um pouquinho para baixo, ¿sí? E lá purificada tem que sair uma coisa única. O que vamos fazer com isso depois? Depois cortamos isso acá, que é uma gelatina, bem perdurita, cortamos isso acá, hacemos um processo de purificação dessa bandita, desse pedacito, e isso acá podemos passar em um sequenciador. O que hacemos com isso? Vemos se é uma proteína distinta ou uma proteína nova. ¿Sí? E assim se descobrem coisas novas, pero hay que hacer todo esse processo para proteínas, ¿sí? Acá é uma outra técnica, ¿sí? Que também se usa, se separa por carga elétrica, ¿sí? Então, de menos para mais. Então, acá poder averiguar mais ou menos onde estaria tu proteína. São técnicas nomás que se usa e mais adelante se vão acordar dessa primeira classe que vamos falar de cromatografia, de separação de proteína e todo, ¿sí? E a estrutura das proteínas, em que são distintas? Então, as proteínas seria como uma linha assim, ¿sí? Então, temos por las uniones todos os aminoácidos acá, digamos. Pero uma vez que ele está assim, se acordam que tem carga? Então, o positivo se junta com o negativo de acá e se vai fazendo várias hélices. Então, seria a estrutura secundária. E de aí, a estrutura secundária se pode unir também entre elas e fazer o que chamamos de estrutura terciária, hasta que se forma a estrutura quaternária. A proteína que tem função normalmente está, ¿dónde está? Acá, ¿sí? ¿Qué pasa si yo caliento una proteína? Por ejemplo, la proteína que está en la leche, la proteína que está en el huevo. Essas cadenas acá se rompem. Y cuando ellas se rompen, pierden su función. Entonces, nos sirve romper las estructuras que estão acá e chegar na terciária, na secundária ou na primária. ¿Sí? Isso acá é para quando eu vou fazer meu sequenciamento, como eu hice já a purificação que eu dije, bueno, agora eu vou sequenciar, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou denaturar a proteína, vou calentar, pero sem romper todo, e tenho que ter isso acá para estudar. Pero a função seria relacionado com a estrutura quaternária, ¿sí? Bueno, entonces acá es solo para que ustedes tengan, todas las clases va a quedar en el CO, entonces ustedes pueden averiguar si necesitan, si quieren saber más detalles, estarán acá, ¿sí? Que es una estructura secundaria y la diferencia de la terciaria, ¿sí? Bueno. E onde encontramos proteínas, por exemplo? Porque a disciplina é de alimentos. Então, por exemplo, nos cereais, que temos nos cereais? Temos proteínas, lípidos e carboidratos. ¿Sí? Mais ou menos 10 a 15% são de proteínas. ¿Sí? 60 a 70% de carboidratos, que seria como o amido. 3 a 8% são de polissacáridos, de la
pared celular. Entonces, toda estructura de afuera de cereales son constituidas por polisacáridos, ¿sí? Que son moléculas más chiquitas de, digamos, de azúcar, de carbohidratos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, algunas proteínas explicadas acá, por ejemplo, las glutelinas, las prolamidas, que 70% compuesto está en el etanol, las globulinas, ¿sí? Que tenemos en la sangre, y también tenemos las albuminas, ¿sí? Bueno, acá es una tabla, ¿sí? De las proporciones que tenemos en los cereales y que tenemos en, por ejemplo, la cebada. Mira, aveia, en portugués es avena, milho sería choclo, ¿sí? Trigo, creo que trigo también, ¿verdad? Creo que tienen harina. Y cebada, lo que hace también los panes y todas las masas, ¿sí? Entonces tenemos una parte que es no proteica de los cereales, pero acá tenemos toda la constitución de que tenemos en un cereal. Entonces, una concentración que pueden ver acá, grande de prolaminas, tenemos globulinas, algunos tenemos albumina y otros no, ¿sí? Entonces es solo para que ustedes tengan y si tienen curiosidad de saber que tienen uno y otro. Otro alimento que tenemos proteínas, ¿sí? Es bastante rico. Acá, por ejemplo, en Brasil se come mucho arroz y poroto, ¿sí? Todos los días se va a un restaurante, es la comida del brasileiro, arroz, feijão, que chamam poroto, una carne, una ensalada y verduras. Entonces, que ustedes llaman de verduras, para nosotros somos legumes, ¿sí? Entonces, es una diferencia que hay de palabra, pero para Brasil, legumbres serían cereales también. Y acá se come todos los días arroz y feijão. ¿Qué se dice? Que el arroz es rico en carbohidrato y el feijão es rico en proteínas. No como la carne, pero tiene proteínas. Entonces es como algo equilibrado, ¿sí? Entonces tenemos de 15 a 45% de proteínas. Tenemos también una cantidad alta de carbohidratos, entonces de 24 a 68. Entonces tiene que ver que tiene más de proteína, que tiene menos de carbohidrato. Y además es un alimento que es rico en sales y vitaminas, ¿sí? La carne, todos pensan, bueno, tengo que comer carne porque tiene proteína. Y 20% de la proteína animal consumida en el mundo es en pescado. En Argentina, bueno, en Tucumán se come poco pescado. Acá donde yo vivo, yo estoy a 2, 3 kilómetros de la playa. Entonces acá todos los días donde va a comer tiene pescado y de los más distintos preparos, ¿sí? Entonces se come mucho pescado acá. Y es una carne, digamos, muy buena para la salud, ¿sí? Y el colágeno, que es una proteína, está muy relacionado, el colágeno es una proteína grande, entonces está muy relacionado con la textura de un alimento. Entonces, por ejemplo, en un pescado, cuando uno pone el dedo así, ¿cómo sabemos si está fresco o no? Tiene que estar como durito. Si pone el dedo y te va ahí abajo, significa que ya empezó a denaturar, entonces ya pasó del tiempo. Otra proteína importante es la mioglobina, que es el principal que da el color a la carne, ¿sí? Y tiene 10% de hierro, ¿sí? Y las consecuencias de la circulación del tejido muscular. La vaca, digamos, está viva o el pescado está en el mar, pero ahí cuando sacamos se deja de circular, ¿sí? La sangre. Entonces empieza a oxidar la gordura, se cambia de manera rápida el sabor, por eso que hay que conservar de manera rápida. Empieza a perder el color, ¿sí? Porque la mioglobina empieza a deteriorar y el hierro se sale, se pierde el pigmento y se pierde, deja de almacenar oxígeno. Entonces va como se deteriorando ese elemento. Por eso que una vez
que uno mata, por ejemplo, la vaca, tiene que tener todo un proceso para que no quede ahí todo el tiempo afuera, porque cuanto más tiempo va quedando, la carne queda con otro color, queda con ese, como usted ve así, te va saliendo sangre, cuando derrama en la heladera, viste que sale así, te queda en un plato y va saliendo. Entonces, todo eso es consecuencia de la circulación que ya no pasa el tejido muscular y hace un cambio en la carne, ¿sí? Bueno, la leche. La leche también es rica en proteínas, también tiene vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Entonces, es un alimento completo. Es importante usar leche, tomar leche, porque es rico en esas biomoléculas. Tiene 86% de agua, bueno, es líquido, pero tiene las otras biomoléculas, ¿sí? Entonces, de 3 a 6% de proteína, el azúcar de la leche es la lactose y también tiene minerales, ¿sí? Bueno, acá que tenemos que saber de la leche. Las proteínas importantes de la leche son las caseínas, ¿sí? Entonces, esa caseína, ella es importante, ¿por qué? Porque ella mejora, ella facilita la digestión, ¿sí? Y deja que nosotros tengamos, ella va liberando gradualmente, no es que libera todo de una vez, y va haciendo con que nosotros tenemos una sensación de saciedad. ¿Viste cuando uno come un plato de fideo? En un ratito tiene hambre, porque el carbohidrato se rompe, se va a la sangre, alimenta las células y chao. La proteína es como si se demora en el estómago, se demora más, entonces se va liberando de a poco y eso, cuando comemos carne, no tenemos hambre en 1 hora, 2 horas, es por esa liberación, ¿sí? Entonces, la importancia de las caseínas es porque ella es una fuente de los aminoácidos esenciales, ¿sí? Además, ella libera de manera más despacito los nutrientes que necesitamos. Y, por ejemplo, para formación, para producción procesada, transformar la leche en un queso, ellas son las principales, las responsables por endurecer el queso. Eso nosotros vamos a ver más adelante. Eso es solo como ejemplo para que sepa. Entonces, es importante la función de las caseínas, que es más o menos 80% de la leche, para procesar y transformar en otro alimento. Mas, además de la caseína, nosotros también tenemos las lactoglobulinas, ¿sí? Que son importantes para aumentar la inmunidad del cuerpo, ¿sí? Son anticuerpos, entonces aumenta la inmunidad. Por ejemplo, cuando una mamá tiene un bebé y el bebé toma la leche del pecho, tiene una cantidad muy alta de lactoglobulinas. Eso hace con que los chiquitos que recién nacieron van aumentando su inmunidad, porque ellos salen de la panza con inmunidad 0 y así van empezando a tener su inmunidad, ¿sí? Otra proteína importante es la lactoferritina, que también es importante en el sistema inmunológico y que hace la lactoferritina. Ella inhibe el crecimiento de bacterias y patógenos, ¿sí? Tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Entonces, son proteínas importantes en la leche. Y además tenemos el suero de leche, que son las albuminas, ¿no? Semejante a las albuminas que tiene el cuerpo, ella también se presenta en la leche y la función de ella es regular el volumen sanguíneo y también actúa en la distribución de hormonas y nutrientes del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes esas proteínas que están en el suero de la leche? Ella mejora la digestión y absorción rápida, fortalece el sistema inmunológico y también tiene los beneficios antioxidantes, ¿sí? Bueno, otro alimento que vamos a hablar son los huevos. Los huevos, nosotros tenemos más o menos mitad de ovoalbumina, que es una fosfoglipoproteína, ¿sí? Tenemos ovotransferina, ovomucoide y lisozima, ¿sí? La yema del huevo tiene más proteína que líquido. Entonces, 2 de proteína para 1 de líquido, ¿sí?
¿Cómo sabemos que el huevo está viejo en la casa? ¿Qué hacen ustedes para saber ese yo como y ese está viejo? Puede ser que lo ponemos en agua y si flota es que está mal. Sí, cuando flota está mal. ¿Por qué flota? Porque la clara, ella ya se transformó en un gel. Entonces sube. Y ahí hay un cambio de pH, ¿sí? Y la albumina se destruye, entonces no está bueno para comer. Puede pasar dos cosas. El huevo puede estar contaminado con salmonela y, bueno, vamos a tener una enfermedad transmitida por alimento. O también cambia toda el sabor del huevo, las características del huevo y comer algo que no tiene función ninguna. Está comiendo algo por comer, porque las proteínas ya están todas destrozadas, todas denaturadas, entonces no te va a servir de nada. Entonces ustedes no coman, por favor, huevos viejos y podridos menos, ¿sí? Es importante que siempre que se rompa, cuando va a romper, que vea, que siente el olor. Mucho que nosotros, yo estoy ya acostumbrada, porque trabajo 20 años con alimento, é sentir, bueno, não sei, eu vou comer esse yogur ou não vou comer, tá como vencido há 2 semanas. A primeira coisa, chicos, abram o yogur, ¿sí? Mirem o yogur. Ah, não, tem uma coisa verde acá. Bueno, não vai comer um yogur com algo verde, ¿sí? Ah, cambiou acá um pouco, tá um pouquinho mais de água, tá um pouquinho mais de suero. Sintam o olor do yogur e põe um pouquinho na boca. Que passa, por exemplo, com o yogur? Ele foi fabricado em uma indústria, está cerradito. Se saiu da indústria sem bactéria, em tua heladeira tem que estar sem bactéria, ¿sí? O máximo que vai passar com o yogur que está, por exemplo, vencido, é que vai ter um sabor um pouco mais ácido. Óbvio, não vão ver que o yogur está aí coberto de verde e comer, isso não. Pero não passa nada comer um yogur. Eu já comi yogur que estava na ladeira 2 meses depois. Eu sempre tenho yogur em minha casa que mínimo tem um mês aí. Que eu compro e vai quedando. Eu abro e é sempre a mesma coisa. Tem um pouquinho mais de suero, cambia um pouco a textura e a acidez, ¿sí? Pero com huevo não se pode jugar assim. ¿Por quê? Porque o huevo pode ter bactérias, porque ele tem como... Outra coisa que não pode ser com huevo. Eu me acordo que em Argentina nós comprávamos essa que vem 30 e sempre estava sucio, verdade? Então, uno pensa assim, bueno, está sucio, já vou lavar todo e deixar limpito. Isso não hagam. ¿Por quê? Porque quando lava o huevo, perde a proteção e é como tem microporos. Então, é como se saca a proteção e aí sim, o que temos afuera pode entrar. Então, tem que guardar como sucio e usar, lavar después, ¿sí? Pero si uno limpia, puede entrar cosa de adentro y el huevo no sabe si está contaminado con salmonella o no. Entonces es importante usar el calor. Entonces va a comer el huevo hervido o en la plancha, pero que la temperatura, si tenga algo ahí, mate. Pero si ustedes quebran un huevo, tiene un olor fuerte o tem que estar amarillo, tá? De outro color, te vê que abre assim, às vezes a clara se vê que já está assim, não tirem, porque isso sim pode ser mal. E uma vez que hagam isso também, lavem bem onde deixaram, onde abriram, ¿por quê? Porque senão vai contaminar a outra comida. Sí, com huevo, cuidado. Bueno, e que pode ser quando não tem color é que se denaturou, se rompeu todas as proteínas. Bueno, agora vamos para os carboidratos. ¿Sí? Ahora va a ser más cortito. Los carbohidratos, en la mayoría de los alimentos, son abundantes, es lo que nos da energía. Cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿qué hacemos? Comemos algo que va rápido para la sangre y que nos dé energía. La energía viene de los carbohidratos. Entonces, puede tener la fórmula siempre de CH2O, ¿sí? Y acá, N puede ser 1, 2, 3, entonces puede ser larguitos. Son los monosacáridos, entonces son los más chiquitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la glucosa es C6, H12, O6, ¿sí? La fructosa es con 5. Entonces, va a tener distintos nombres. Pueden ser oligosacáridos, assim como as proteínas, como se vão se juntando,
pero acá chama enlaces glicosídicas, e polissacáridos, quando se juntam vários monossacáridos, mais de 20. ¿Sí? Entonces são açúcares simples ou açúcares mais complexos. Então, acá é uma molécula, ¿sí? Como podem ver, acá temos el esqueleto, digamos, la columna, el carbono, tenemos los hidrógenos y la parte hidroxila, ¿sí? Entonces, distinto de cómo hay la formación, vamos a tener, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la ribose, entonces son carbohidratos, en este caso, monosacáridos distintos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de hidrógeno tenemos que tener 12 y de oxígeno 6, ¿sí? Bueno, acá son varios, entonces tenemos de 3 carbonos, de 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos, ¿sí? Son los monosacáridos. Pero ellos no están así, ¿sí? Eso acá está como planchado, pero ellos tienen una estructura tridimensional y están en esa forma, ¿sí? Y ahí se unen, por ejemplo, ese con el otro, y se va formando los disacáridos, polisacáridos, y así por delante, ¿sí? Bueno, entonces, los monosacáridos son los chiquitos, y se van juntando varios, son los polisacáridos, que son los medianos, digamos, y los olisacáridos. Entonces, ¿qué ellos hacen? Tienen energía, ¿sí? Entonces, nosotros vamos consumir, vai chegar na célula, se vai romper toda aquela cadeia de bioquímica, vai liberar ATP e vamos ter energia. E eles também fazem parte do aparelho celular. ¿Sí? Entonces, algunos que son conocidos, el almidón, glicógeno, celulosa, que tienen en las plantas, ¿sí? Quitina, que tiene también en plantas y tiene, ¿viste la cucaracha? Cuando nosotros aplastamos así y así. Entonces, la partecita así toda de quitina. Y los olisacáridos, ¿sí? Que son 2 moléculas de monosacáridos, por ejemplo, a sacarosa, el azúcar de la caña. Entonces, glucosa con fructosa. La lactosa, que está en la leche, glucosa con galactosa, que está en la leche, ¿sí? La maltosa son 2 moléculas, son 2 monosacáridos, 2 glucosas, ¿sí? Y así como tenían las proteínas, ¿se acuerdan que tenía glicoproteínas? Acá puede pasar la misma cosa, pero ¿qué pasa? Los carbohidratos son principales y la proteína menos. Entonces, de ahí viene el primer nombre de que no es tan importante o que tiene menos, y después la parte relacionada con carbohidratos. Entonces, puede ter un proteoglicano o una glicoproteína, ¿sí? Y ese acá, glicoesfingolípidos, está relacionado con moléculas de lipídios. Bueno, ¿y para qué sirven los azúcares? ¿Sí? Entonces sirven para, primera cosa, para nosotros, sirve para energía. Entonces comemos una comida y esa comida nos da energía, ¿sí? Además, tenemos un proceso que se llama de fermentación, que pasa en los alimentos, ¿sí? Para nosotros se transforma en energía, pero en los alimentos, ¿qué pasa con los azúcares que son transformados? Ellos podem se transformar em um alimento simples a um alimento com um valor agregado. Então, por exemplo, o vinho é um jugo de uva e fermenta e se transforma em vinho com álcool, verdade? É mais caro que um jugo de fruta. A mesma coisa um queso. Então, se fermenta e a leite ou yogur se transforma em queso. Como hacemos isso? Vamos ver mais adelante, pero se usan microorganismos para la transformación de un jugo de uva a un vino que va a tener un teor de alcohol o un queso. Viste que tenemos un queso blando, un queso cremoso, un queso duro, un queso con agujerito. Entonces son cepas, son microorganismos distintos que usamos y métodos distintos. El yogur. Tenemos el yogur
que é bem líquido, temos um yogur mais como chama, o griego, temos um yogur mais duro, então, todo isso são processos distintos, sim? E que temos? Dois tipos de carboidrato, o simples e complexo. Ele simples é, por exemplo, uma papa. Uma papa uno come, libera rápido a glucosa e já vai, temos energia, pero se terminou, sim? Pero há outros, sim, que podem ter uma liberação mais lenta da glucosa. Para quem é uma coisa boa isso? Para as pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque como se vai? A pessoa que tem diabetes, ela necessita de glucosa, necessita de açúcar, pero passa que não tem a quantidade necessária de insulina. Então, tem um pico de açúcar e tem que bajar isso porque não tem a insulina. Então, o que é melhor para uma pessoa assim? Comer um carboidrato complexo, por exemplo, arroz integral, sim? Ou acá se chama batata doce, aí se chama batata, sim? E a papa essa mais branca que hace papa frita, todo. A batata é como se vai liberando de maneira mais despacio o carboidrato, porque o problema do diabético é que sube e de la nada também baixa muito rápido. Então, a pessoa às vezes queda mal. ¿Por quê? Porque bajou muito rápido o açúcar, sim? Então, isso tem que controlar. Então, uma pessoa que tem alguma enfermidade dessa, tem que saber controlar e equilibrar a alimentação de los carboidratos simples e los carboidratos complejos. Nós também podemos fazer isso. Então, por exemplo, vocês começaram uma classe e sabem que vão demorar 4 horas e vai ser complicado para comer. Bueno, elegir a comida, a hora da tarde, bueno, eu vou comer algo que não vou estar com hambre, eu estou na casa, eu estou na universidade, não posso ter hambre em 1 hora ou 2 horas e começar a comer galleta, assim, as tonterias, todo. Bueno, então, o que eu vou comer? Posso comer carne, porque demora mais para ser liberada, posso comer um carboidrato complexo, sim? Então, isso vai equilibrando e uno vai quedando com a saciedade, sim? Bueno, acá também vamos ter mais ou menos os mesmos alimentos, para que vocês vejam. Também, os cereais, se acordem que tinham proteínas, tinha a quantidade de amido, e o principal, que agora é nos cereais, é a amilosa e a aminopectina. Isso vai ser parte, a aminopectina, da parte mais externa de los cereais, sim? Como uma proteção. Então, acá, se pode ver os alimentos que temos, que tamanho que tem os grânulos, o tamanho, e quanto eu posso ter de um composto e outro. Sim, tem uns que têm mais, outros que têm menos, então, por isso é importante elegir bem o que vão comer para não ter um prato, digamos, cheio de carboidrato. Sim, bueno, me encanta carboidrato. Bueno, tentar elegir que seja mais complexo. Sim, não seja tão como um açúcar, que, bueno, toma, passa e em meia hora já está com gana de comer de novo. Os legumes, então, se acordam que tinha proteínas, tinha os carboidratos e sales e vitaminas. Sim, acá temos um exemplo, também está em português, então, tudo que está como feijão seriam porotos distintos. Soja, lenteja, acá é outro tipo de poroto, então, acá se pode ver como se cambia a quantidade de amido e de la amilose. Sim, então, uno vai ter mais amido, então vai ser como um carboidrato com mais calorias e outro menos, sim? Bueno, e a leite? A leite tinha as proteínas, pero o sabor que sentimos pouquinho, às vezes, que não é salado, que é adocicado, pero não chega a ser adocicado, quem é responsável é a lactose. Então, o açúcar da leite se chama lactose, sim? Bueno, agora a última biomolécula seriam os lípidos. Uno imagina lípido, bueno, grasa, não é saludável, não. Há grasa, nós em todo o corpo necessitamos de grasa. Por quê? Porque ela está presente em todas as membranas. Então, as células têm sua estrutura
¿Por qué? Porque tienen proteínas, tienen polisacáridos y tienen lípidos, ¿sí? Entonces, es necesario esas 3 biomoléculas para que uno tenga vida. Entonces, assim, los lípidos, distinto de las proteínas, que eran varios aminoácidos, o de los carbohidratos, que tienen ahí como su eje de carbohidrato, de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, los lípidos no tienen una fórmula que habla, bueno, son todos así, no tienen. Lo que sí, tienen muchas uniones carbono con hidrógeno, y ellos pueden ser solubles o no solubles en agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos aceite en agua, ellos no se mezclan, ¿sí? Ahora, si ponemos aceite em um solvente que é inorgânico, se pode mesclar, ¿sí? Então, tem que elegir qual solvente se pode usar. Então, como eu já dije a vocês, estão em todas as membranas do corpo e em las células de grasa, não? Infelizmente. E a atividade biológica pode ser, há lípidos como hormonas, que são hormonas, há lípidos que são vitaminas, ¿sí? Também temos quando se junta com proteínas ou quando se junta com carboidratos, ¿sí? Bueno, como hacemos para separar? Viste que a proteína separava, por exemplo, como cromatografia. Como hacemos para separar um lípido para estudar? Então, a primeira coisa que podemos fazer é fazer uma extração por solvente orgânico, quando não há uma solubilidade, então se queda separado. Então, eu mesclo algo e vou separando. Isso que eu hago, eu empeço a evaporar, e me queda só a molécula que eu quero, ¿sí? Isso se passa com azeite vegetal, por exemplo. Então, se eu tenho uma mescla de azeites e eu quero eliminar um ou outro, então eu hago esse processo que chama extração por solvente orgânico, evapora, e eu tenho uma coisa concentrada no que eu quero. Quais as funções principais de los lípidos? Então, é reserva de energia. Todo que comemos de carboidrato, se comemos carboidrato, para armazenar energia, se transforma em carboidratos complexos, grandes, ¿sí? E isso se queda como uma reserva de energia. Pero se comemos grasa pura, isso se transforma em energia em algum momento. Pero se comemos mais que necessitamos, isso se transforma em grasa do corpo, ¿sí? Hace parte de las membranas, como eu dije para ustedes, e se acordem que ayer eu dije que quando uno vive em um lugar mais frio, as pessoas consumem mais produtos com grasa. ¿Por quê? Porque a grasa é responsável por um aislamento térmico. Afuera está a menos 10 grados e a pessoa necessita manter o corpo a 37. Então, é importante ter grasa no corpo, ¿no? Pero de maneira saudável. E a grasa tem em alimentos. Então, por exemplo, a manteiga tem grasa, os azeites, também há em produtos que usamos, então, os sabones, resinas, cosméticos. Ela tem para ser a mezcla, ¿sí? Então, ustedes já viram como se hace mayonesa, que se mezcla el huevo y pone aceite y empieza la licuadora a mover hasta que se transforma en mayonesa. Pero si pasa un poco es como se separa de nuevo. Entonces hay un punto que se hace la mezcla, pasó del punto del batido, se separa de nuevo. Entonces hace como un proceso como en los cosméticos, todo hay aceites, por ejemplo, aceites vegetales, que hace la composición, los jabones, entonces se mezcla, emulsiona esos productos y tenemos la característica que tenemos en un jabón, entonces que es más cremoso, que no se rompe, eso. Y también tenemos como lípidos, parte de gasoil tiene algo de lípidos, ¿sí? Entonces acá mostramos um dos lípidos, que são ácidos graxos, que são importantes para nosso corpo. Então, por exemplo, acá temos um ácido graxo que é insolúvel em água, pero como podemos fazer que se transforme em algo solúvel?
el ejemplo del jabón, ¿sí? Entonces uno agrega NaOH, ¿sí? Hidróxido de sodio, hace el proceso que se llama saponificación y se disuelve en agua. Entonces se forma el jabón. ¿Sí? El jabón, si pasa la mano, agarra el jabón y pasa la mano, ve que es como aceitoso. Hace así y se ve que es aceitoso. Pero cuando se pone con agua, porque tiene hidróxido de sodio, queda con las espumas. ¿Y qué hace esa espuma? ¿Qué hace ese lípido, ¿no? Digamos, ese ácido graso? Hace con que saque la suciedad, ¿sí? Que ele consegue, digamos, disolver la suciedad. Entonces, por ejemplo, los ácidos grasos, son los ácidos carboxilos que tienen cadenas con 4 a 36 carbonos. Siempre se acuerden, un lípido nunca va a tener una característica igual, a uno distinto del otro, ¿sí? Entonces acá tenemos algo que nosotros siempre estamos atentos, el súper. Ah, no, isso es rico en ácidos grasos saturados, y isso es rico en ácidos grasos insaturados. ¿Cuál tenemos que comer y cuál no es bueno para la salud? Cuando ustedes van al súper, ¿qué ven? ¿Cuál no buscamos en la comida? Se habla así, no, ese acá está lleno de grasa saturada o insaturada. ¿Se acuerdan? Saturada. Entonces es mejor comer la manteca, ¿sí? Que es insaturada, que comer ese que es margarina, puede ser, ese otro que se vende, ese no es bueno. ¿Y cómo sabemos cuál que es la diferencia? La diferencia es poner la manteca afuera. Digamos que alguien habla así, no, esa acá es manteca, yo hice en mi casa con la mejor leche y todo. Deja afuera. Si seguir dura, sólida, tiene un montón de ácido graso saturado. ¿Sí? Entonces eso no es bueno, ¿sí? Ahora, los monoinsaturados, ¿sí? Un aceite que es bueno, que se puede consumir, que es el ácido oleico, que tiene en el aceite de oliva, ¿sí? Otro ácido que es bueno, que es el linoleico, que es omega 3, que tiene aceites vegetales. Ese es bueno, y omega 3 y omega 6, ¿sí? Entonces uno, pero así también, ah, no, es buenísimo, me voy a llenar, voy a comer manteca a la mañana, me voy a comer no sé cuánto ¿cómo se llama? De pescado, me voy a llenar de aceite de oliva, todo en cantidad chiquitita, porque el cuerpo no necesita 3 litros de aceite por más que sea bueno para tu cuerpo, pero es necesario para la formación de las hormonas, para las células, todo, pero en cantidad pequeña, ¿sí? Cuando uno va a hacer análisis, tiene que observar que colesterol, triglicéridos, y tiene que estar todo equilibrado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los ácidos orgánicos con más de 12 carbonos, ¿sí? Que pueden ser los saturados y los insaturados, y la diferencia de ellos es que tienen enlaces duplos, el otro tiene enlaces que no son duplos, uno se queda sólido como la margarina, como el jabón que uno tiene en la casa, ese jabón blanco. Los insaturados pueden estar en forma líquida o queda blandito, y uno tiene más en la grasa animal y otro se encuentra más en aceite vegetal. Ah, ¿no puedo comer saturado? Sí, puede comer saturado, pero no en una cantidad como alta. Es mejor comer insaturado porque el cuerpo necesita del insaturado para la salud que el saturado, ¿sí? Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿no? Entonces acá están los ómegas, omega, y acá tenemos cuántos átomos tienen y los nombres que vamos a encontrar. Muchas veces eso acá se vende por Mercado Libre, todo, y las personas usan como suplementos, ¿sí?
Bueno, además de los ácidos grasos, tenemos también los triglicéridos. Cuando uno hace análisis, bueno, como yo tengo el triglicérido, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los triglicéridos? Es un tipo de lípido, ¿no? De lo que estamos mirando, y sirve para una reserva de energía y también están en las células adiposas, ¿sí? Y cuando necesario, ellos son utilizados como fuente de energía. Digamos que estamos muchísimo tiempo sin comer proteína, estamos sin comer carbohidrato, entonces el cuerpo saca de esa reserva para hacer energía, ¿sí? Y otro lípido muy importante son los fosfolípidos. Entonces acá tenemos la membrana celular, que es una bicamada, y que se ve acá, essa K seria, digamos que nós chamamos cabeça, ¿sí? E essa parte uma é polar e outra apolar, então são os fosfolípidos, hacen parte da estrutura da membrana celular. É importante que estén aí, ¿sí? Um fosfolípido importante seria a fosfatidilcolina, ¿sí? Y ellos se encuentran principalmente en los alimentos como huevos, carne, pescado. También hay en algunos alimentos vegetales y son esenciales para la función celular del cuerpo. Entonces, es importante la incorporación de esos fosfolípidos en la dieta para que tengamos una buena salud celular y metabólica, para que el metabolismo funcione como debería ser. E outro tipo de lípido também são os esteroides, ¿sí? Que são os esteroides no corpo? Uno sempre imagina esteroides, bomba, não hace bem e todo. Sí, não hace bem se uno pone de afuera para dentro. Pero el cuerpo hace la producción, entonces ellos son derivados del colesterol, ¿sí? Entonces, son las hormonas, por ejemplo, en los hombres testosterona, en las mujeres estradiol, tiene también el cortisol, que es la hormona que uno cuando está muy estresado sube así un montón, los ácidos biliares, que está en el proceso de digestión. Entonces, el colesterol sofre una modificación y cuando ellos sofren una modificación se transforman en hormonas, ¿sí? Y las hormonas esteroides son importantes para el metabolismo, el desarrollo de la persona, el sistema inmunológico, los niveles de estrés. Entonces, así, el cuerpo hace la conversión. Entonces, él transforma colesterol, ¿sí? En las hormonas que necesitamos. Entonces, pone de afuera para adentro, la persona tiene ganas de tener el brazo así, no es una cosa saludable, ¿sí? Porque el cuerpo hace la producción como es necesario, ¿sí? Bueno, ¿y dónde encontramos los lípidos importantes que vimos? Esos lípidos que era lineloico, oleico, palmítico y linoleico, que son los ómegas, están principalmente en los cereales. Entonces por eso que hablamos así, no, comer una castanha, comer maní, uma semilla, nueces, es importante, ¿por qué? Porque tiene la cantidad, no necesita comer un paquete, pero 1 o 2 por día tiene la cantidad necesaria de los ácidos, de los lípidos necesarios que necesitamos para tener una buena salud, ¿sí? En las legumbres también, entonces tenemos los triglicéridos, principalmente omega 6 y omega 3, ¿sí? Y muchos tienen fitoesteroides que hacen, bajan los niveles de colesterol. Es como si los alimentos se complementan, ¿perciben? Uno come algo con más, por ejemplo, colesterol, y el otro se come, puede bajar un poquito el nivel. Entonces, uno sirve de substrato para hacer una hormona, para ser parte de la membrana. Entonces, nosotros tenemos que tener una alimentación variada. No sirve comer siempre la misma cosa. Tenemos que tener un plato que se llama un plato de color. Entonces, tiene la carne, tiene el verde, tiene el rojo, tiene el blanco, tiene todos los colores, y ahí significa que tu plato tiene una diversidad de nutrientes que son importantes para el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fosfolípidos importantes es la lecitina, que aumenta un montón la inmunidad de la persona,
y la fosfatiocolina, que mejora mucho la memoria, ¿sí? Que tienen los porotos. Bueno, acá tenemos una otra tabla que explica, por ejemplo, las membranas, ¿sí? De los glóbulos de gordura de la leche, ¿sí? Entonces, cuando se ve acá, ¿qué tiene ahí? Tiene proteínas, fosfolípidos, tiene colesterol, tiene monoglicéridos, tiene agua. Entonces, se ve que en la leche, en la grasa de la leche, nosotros tenemos 97, 98% de triglicéridos en la grasa de la leche. Entonces, es importante, bueno, uno intenta tomar la leche descremada, todo, porque no tiene grasa, pero esa grasa que tomamos en la leche, a no ser que uno tome mucho, es importante porque hace parte de nuestro cuerpo. Entonces, es importante comer grasa, sí, es importante también, ¿sí? Bueno, acá es solo un ejemplo que un ácido se puede transformar en otro. Entonces acá, por ejemplo, ese ácido linoleico, ele se puede transformar en uno que se llama CLA. Esse ácido, como se llama, lípido acá, é importante, por incrível que pareça, para bajar o nível de grasa del cuerpo. Entonces, hay suplementos en Mercado Livre, todo, yo ya hice una vez análise dele, y ese, claro, importante, aumentaba la inmunidad y bajaba la grasa corporal, ¿sí? Entonces, es fruto, digamos, es una transformación del ácido linoleico que tienen las semillas, ¿sí? Bueno, y ese acá es el CLA. Entonces, explico un poquito para ustedes. El CLA, entonces, es un tipo, ¿no?, del ácido graso que viene de ese anterior, ¿sí? Tiene un cambio acá, tiene una reacción química, y tiene en la carne, en los productos lácteos, y también tiene como suplemento. No es un suplemento barato, ¿sí? Y los beneficios que la ciencia desarrolló y descubrió es que ele baja la grasa, ¿sí?, corporal, y mejora la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, la persona que tiene problema el corazón muchas veces por grasa en las arterias y todo, tiene una mejora de eso, entonces baja la grasa como un todo, y también tiene características antiinflamatorias. Entonces, es algo que es bueno. Todavía no se sabe si consumir demasiado CLA, que puede ser, todo siempre con equilibrio, pero antes de consumir, no es bueno también que la persona, bueno, yo escuché en la clase de la profesora Katia que, bueno, voy a tomar CLA y me voy a quedar flaca en un mes. No, eso todo tiene que ser controlado con un profesional de la salud. Todos los suplementos deberían ser controlados con un nutricionista deportivo, todo, para saber cuánto uno puede consumir y cuánto no, cuánto puede ser, porque para mí, puede ser que yo tome 2, 3, 4 pastillas por día y la otra persona tiene otro metabolismo y necesita menos. Entonces, nunca agarrar información con un compañero, con un amigo, todo, ¿sabe que yo estoy tomando tal cosa? Me bajó un montón. Y para otra persona puede ser que no sea bueno. Entonces, siempre con control profesional, ¿sí? Bueno, y el alimento, creo que el último, el huevo, sí, también tiene lípidos, ¿sí? Y los lípidos son fosfolípidos y triglicéridos, y también tenemos colesterol, ¿sí? Además, tenemos lipoproteínas de alta y de baja densidad, y algunas otras acá, livetinas, fosfatina. Entonces, es un alimento, el huevo es un alimento bastante complejo. Completo. Ele tiene proteínas que necesitamos en la clara del huevo, y en la yema encontramos más esa parte de los lípidos. Entonces, así, ¿cuántos huevos yo puedo comer por día? Bueno, hay que averiguar con un médico, con un nutricionista, mirando tu análisis de sangre. Entonces, yo tengo colesterol ahí cerca, entonces no voy a comer 2, 3 huevos por día. ¿Y cómo voy a comer? Voy a hacer en la plancha, voy a hacer con un montón de aceite. Bueno, ahí pone aceite más la gordura, la grasa que tiene el huevo. Entonces, hay que saber controlar bien. Pero el huevo es un alimento, digamos, rico, porque tiene la proteína y tiene también las grasas que son buenas
y son necesarias para nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, acá son las proteínas que tenemos en el huevo, ¿sí? En la yema. Entonces, acá tenemos todas esas y los lípidos, ¿sí? Entonces, se ve que es un alimento barato, digamos, pero que tiene un aporte nutricional bastante bueno. Bueno, era eso, chicos. ¿Tienen dudas? No, ¿No? profe. Bueno, ¿no? Entonces, podemos hacer así. Vamos ver un listado acá de los aminoácidos. Aminoácidos. Y ahí dividimos entre ustedes. A ver acá, prendo esse outro. Bueno. Acá tenemos los aminoácidos. Vamos a ver. Glicina, alanina, leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, fenilalanina, serina, leonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, aspartato, glutamato, arginina, lisina, histidina, triptofano, um, dois, três, quatro, cinco. Listo. 20 tenemos. Entonces, hoy estamos en cuánto? En 7, ¿verdad? Sí, estamos en 7. Vamos a quedar 3. Alguien va a quedar con 2 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, a ver, Candela, te quedas con glicina, alanina, y leucina. ¿Sí? Glicina, alanina, leucina. David, valina, isoleucina y prolina. ¿Sí? Valina, isoleucina y prolina. Martín, fenilalanina, serina, treonina. Fenilalanina, serina, treonina. Solana Galíndez, cisteína, tirosina
y asparagina. Solana. Acá abajo, Solana Lopes. Glutamina, aspartato, glutamato. Arginina, lisina, histidina. Lisandro, te vai quedar com 2 nomás. Triptofano, metionina. Vou repassar, sim? Candela, glicina, alanina, leucina. Davi, valina, isoleucina, prolina. Martim, fenilalanina, serina, treonina. Solana Galindes, cisteína, tirosina e asparagina. Solana Lopes, glutamina, aspartato, glutamato. Paz, arginina, lisina, histidina. Lisandro, triptofano, metionina. O que ustedes tienen que hacer? Buscar los aminoácidos y, por ejemplo, acá, glicina, ¿cuál el símbolo? Tiene un símbolo de 3 letras, ¿sí? Una abreviatura. Y el nombre, tiene un nombre raro, ¿sí? Entonces busquen. Y, por ejemplo, ¿para qué sirven? ¿Cómo es la estructura? ¿Por qué es importante? ¿Dónde encontramos? Si son esenciales o no, si el cuerpo necesita producir o no, si tenemos en los alimentos, ¿sí? Nada muy, las propiedades, para qué son importantes, ¿sí? Por ejemplo, yo abrí acá Wikipedia y tiene todo, pero no tiene específico de cada uno. Entonces, como cada uno va a buscar solo 3, hagan un trabajito más completo. Y todo que ustedes hacen, manden a mi email, porque la nota de ustedes, ¿se acuerdan que yo dije que era la participación en clase? Entonces, todo el trabajo va a contar punto, porque ustedes trabajan, entonces merecen tener puntos por eso. Entonces, todo que hagan, manden por mail, porque la nota, por ejemplo, puede valer 10, entonces todos los trabajos que hacen va a valer 5, por ejemplo. Yo hago todos los trabajos grandes, chicos, va a valer punto. ¿Entender? Y rendir es un reflejo de lo que están trabajando. ¿Sí? Si hacen bien el trabajo, bueno, en la hora de rendir va a ser súper tranquilo. ¿Sí? Entonces, lo que tengan de duda, manden a mi mail y cuando terminen el trabajo, manden a mi mail. Entonces, la próxima clase, vamos a tener un tempito para cada uno hablar, entonces 5 o 10 minutos cada uno, y la clase va a ser un poco más cortita, para que ustedes no queden cansados de todo. Hacemos una cosa, de última discutimos un poco de los aminoácidos, busquen curiosidades. Entonces, nosotros vamos al gimnasio, por ejemplo, y cuando chegamos tomamos aminoácido. ¿Por qué que ustedes tomam aminoácido, tomam proteína, tem a glutamina separada? Viste que para vender tem a glutamina, pode tomar a glutamina. Então, busquem essas curiosidades. Onde encontramos, por que é importante, se eu tomar muito de um aminoácido, hace mal, não hace mal, porque todo que aprendem acá, eu quero que vocês pensem no dia a dia de vocês. Eu estou tomando isso, é bueno, não é bueno, tenho uma mirada mais crítica das coisas, porque na internet há para tomar de todo, pero é bueno, não é bueno, é necessário, não é necessário. Bueno, há um aminoácido que é difícil conseguir em la alimentação. Então, bueno, eu tenho que suplementar, não necessito suplementar. Então, busquem essas informações. Em que alimento há, que passa se eu consumir demasiado, todas essas informações, sim? Bueno, tem alguma dúvida? Que assim eu dou um tempo para que vocês descansem, tomem água, respirem um pouco, porque vão ter outra classe, verdade? Sí, profe, estoy en el SEO, no veo su mail.
No sé si lo subió. Ah, entonces anoten. Déjame que yo pongo acá, Bueno, porque es mi nombre y mi apellido. Katia.Viviane@unsta.edu.ar. Ahí ven. Sí, tiene un puntito ahí. Ahí lo que necesiten, manden ahí. gracias, profe. No, por nada. ¿Necesitan algo más, chicos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima semana. Sé que ustedes están en clase todavía, pero que tengan un lindo fin de. Descansen también. Es bueno estudiar, pero el cerebro tiene que descansar un poco. ¿Dale? Lo que necesiten, manden mensaje por ahí. Muchas gracias, profe. Nos vemos la Gracias, semana que viene. Gracias, profe. Bien. Bien. Chao. Nos vemos.